23. Estamos de manteles largos nuevamente porque está con nosotros una egresada de 2015 que ya tiene la maestría, ¿verdad? Ya terminó su maestría y este tema es muy relevante. ¿Sí? Es muy importante y habrá tiempo de poder explicar otras temáticas que ha trabajado la Pamela. Nos da mucho gusto que haya estado. Y yo nada más voy a hacer la presentación y cosas porque pues, me tocó estar con ellos también dando clases. Era lo que hoy ustedes conocen como la línea de gestión de la sustentabilidad. En el plan de estudios pasado se llamó seminario en este tipo de planificación. Entonces, les tocó estar en la zona de Tetela, ¿no? Específicamente en el ¿no? Entonces, ahorita rememorando igualmente, le damos la bienvenida al compañero Uriel, también. Él también es egresado de la misma generación, aunque hoy no es ponente. Y pues nos da muchísimo gusto, Laura, que hayas aceptado, porque viene desde Veracruz para compartir con nosotros esta experiencia que ha venido trabajando en los últimos años. Entonces, esperamos muchos aprendizajes, muchas lecciones. Siéntanse con la confianza, inspírense, ¿no? En lo que ha estado haciendo Laura Pamela. Y pues, bienvenida nuevamente. Y ya la doctora Eunice hará la lectura del currículum. Laura, en tu casa. Pues bienvenidos ambos. Y bueno, pues la maestra en ciencias, Laura Pamela Ponce, se estudió la licenciatura en agroecología en la Universidad Autónoma Chapingo, generación 2010-2015. Colaboró con Restauración Ecológica y Desarrollo ASTE en la producción agroecológica Chinamperas de Xochimilco. Realizó estudios de maestría en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana con relación a los conocimientos etnoecológicos y sentires campesinos náhuatl de la Sierra de Zongolica. Es apasionada de la biodiversidad, de plantas comestibles y de la riqueza gastronómica de nuestro país. Es mamá de Braulio y labora actualmente en el Instituto de Ecología AC en proyecto Mano Vuelta, Biodiversidad en la Milpa y su suelo, bases para la seguridad alimentaria de mujeres, adolescentes y niños rurales del Cofre de Perón. Bienvenida. Nos damos la puedo explicar, pero seguro que la van a sentir algún día cuando regresen por acá. Y qué padre que sigan habiendo tantas y tantas generaciones de agroecología que tanto en nuestro país lo necesita en este momento. Entonces, yo le comentaba al profe Tenógenes que a veces exponer mi tema, a veces para otros públicos, pues siento como que tengo que explicar un poquito más, ¿no? Porque hay de diversas formaciones. Pero aquí en agroecología, pues me siento realmente como en mi casa, ¿no? Siento que incluso tal vez esto no les va a aportar más, pero espero que sí, ¿no? Entonces, bueno, pues esta investigación está muy oscuro. Pues de la despachillo. Me gustaría platicarles que esta investigación se hizo en colaboración también con doctora Tenógenes, quien a la par de la doctora Citlali de la Universidad Veracruzana, pues ambos fueron mis codirectores de tesis. Entonces ahí van a ver mucho de su semillita en la investigación. Entonces, bueno, la investigación se titula Plan Sacamilola. Tal vez por ahí haya alguien que hable un poco de náhuatl. Y significa la tierra de Sacamilola. El manejo sustentable de carbono orgánico en el suelo, en los sistemas agroforestales. Esto es en la Sierra de Zongolica, la parte de la región fría de las altas montañas, o la Cicella, como ellos y ellas mismas los denominan, que significa tierra fría. Entonces, bueno, la Sierra de Zongolica es un mosaico ecológico y sociocultural muy diverso,
donde viven muchas comunidades nahuablantes, y donde ellas se han desarrollado en un sustrato que es de calizas y lutitas, que me parece que es muy parecido a esta parte también como el de Totomoxtla, ¿no? Y como saben, este sustrato geológico da lugar a suelos que son considerados como frágiles y altamente susceptibles a la degradación, ¿no? Además encontramos condiciones orográficas de muy alta pendiente, de mucha lluvia, ¿no? Condiciones climatológicas que favorecen que estos suelos se consideren como muy susceptibles a la degradación. Entonces, estos municipios que ven ahí conforman lo que se denomina la Sierra de Zambolica. En este lugar, ¿no? En la Sierra de Zambolica, habitan, como les digo, comunidades nahuas que a lo largo de todo su habitar, de todo su tiempo, toda su experiencia, pues han sabido manejar y han sabido generar estos procesos complejos humano ambiente, como el manejo del ambiente, ¿no? El manejo de recursos múltiples, la protección de hábitats y la construcción de horizontes orgánicos. Y pues bueno, este conocimiento tan profundo que tienen de procesos ecológicos, edafológicos, morfológicos, ¿no? Ellos a través de este conocimiento, pues han generado lo que son las clasificaciones locales del suelo. Pueden ser también lo que le denominamos unidades de paisaje a distintas escalas en el territorio, ¿no? Entonces, desde unidades que son a nivel regional, a nivel local, desde nombres propios, ¿no? de estos lugares, que los conocemos como topónimos, hasta estas clases de tierra, que finalmente es un conocimiento muy importante, ¿no? De lo que es la capa arable. Esto es lo que ellos lo que conocen de estas características de esta primera capa con la que ellos tienen mucha interacción, como es el color, ¿no? la textura, de su calidad, el contenido de materia orgánica. Entonces, bueno, en la investigación vamos a ver un poquito, ¿no? de este conocimiento. ¿Y por qué es importante, ¿no? Es conocer, acercarnos a estas comunidades, adentrarnos a estos conocimientos? Bueno, pues porque en el contexto del cambio climático, las personas, los conocimientos, los sistemas, los agroecosistemas que aseguren el manejo sustentable del suelo, estarán también, ¿no? Ayudándonos como a mitigar el cambio climático. Los suelos, pues son, después de los mares, el segundo reservorio más importante de carbono. Aquí lo podemos ver en este esquema, que aquí tenemos los suelos, y podemos ver otros almacenes como la atmósfera. Entonces vemos la importancia de los suelos en el almacén de carbono. Entonces, desgraciadamente a nivel global, se pierden aproximadamente 12 millones de hectáreas en el mundo, ¿no? Esto equivale a 1.9 petagramos de carbono a la atmósfera. Un petagramo equivale más o menos a 1 millón de toneladas. Entonces estamos hablando que se pierde eso y se convierte en dióxido de carbono, que va directamente a la atmósfera. En México, no sé si se acuerdan cuál es el principal proceso de degradación. Proceso de degradación. Ajá. Intemperismo. Intemperismo, bueno, no necesariamente. El principal proceso de degradación es de tipo química, ¿no? Por declinación de la fertilidad. Eso es que la tierra, ¿no? Se va degradando y entonces pierde su potencial también para producir alimentos. Ese es el principal proceso de degradación que tenemos en el país. Entonces, cuando un suelo se descarboniza, pierde su capacidad no solamente de producir alimentos, sino también de mantener todas estas funciones ecosistémicas que aseguran su papel como almacén de carbono y no como emisor de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, los conocimientos, las personas que aseguren este papel son muy importantes, ¿no? En el marco del cambio climático. Pero además hay algo muy importante en cuestión del almacén de carbono orgánico, ¿no? Si lo vemos así, el almacén está conformado por materia orgánica, pero no toda la materia orgánica es la misma, ¿no? Aquí en este diagrama vemos una forma de clasificar la materia orgánica por su tamaño, ¿no? Aquí tenemos el tamaño y aquí está la densidad. Entonces, hay materia orgánica que es muy grande y que realmente no es tan densa, entonces le llamamos materia orgánica
que está particulada, que es libre, que es muy fácilmente mineralizable, lo cual esto es muy bueno para los cultivos, pero a la vez también, como es tan fácilmente mineralizable, pues se convierte en dióxido de carbono, ¿no? Y va a la atmósfera. Pero también tenemos otro tipo de materia orgánica que es muchísimo más densa, muchísimo más pequeña. Este tipo de materia orgánica es la que está adherida principalmente a las arcillas, la que nos está asegurando el papel del almacén, de conservarlo, porque es tan difícil de mineralizar que está dentro de la interfase del suelo, ¿no? Entonces nos interesa que los ecosistemas pues tengan ambas, ¿no? No es como decir, quiero que solamente haya pura materia orgánica fácilmente mineralizable, porque me interesa muchísimo rendimiento en mis cultivos, ¿no? Nos interesa que a la vez de darnos rendimiento, también nos está asegurando este papel de función ecosistémica del suelo, de mantener la vida del suelo y con ello también mantener ese almacén ahí guardadito y ahí protegido. Entonces, bueno, también esto es como una nueva visión también que se ha generado, en la que ya no vemos tal vez la materia orgánica solo como humus, ¿no? Y no humus, sino que todo se está transformando. No es algo estático, ¿no? Esta materia orgánica que está absorbida puede también, ¿no? Convertirse en fácilmente mineralizable. Entonces, esto es como una fotografía, en un momento, ¿no? Pero siempre se está transformando de una a otra. Entonces, bueno, como les digo, pues que es importante, el manejo sustentable del suelo es una coproducción, no sé si han escuchado este término, ¿no? Es algo como en el que se está reconociendo el papel de la sociedad, de la naturaleza, en el mantenimiento de esta función del suelo. Entonces, esto es importante porque recientemente tanto el IPBES, ¿no? Como la IUCN, que es una organización de ecólogos muy importante, que también ahora ha habido muchas transformaciones en su forma de pensar y posicionarse, ¿no? Han reconocido que los pueblos indígenas gestionan una cuarta parte de las tierras del planeta. Esto significa que son responsables del 37% de la mitigación hasta el 2030. Entonces, se fijan, es un gran porcentaje de la mitigación. Y también la FAO reconoce que esta 9/10 partes del potencial mundial de la agricultura para mitigar los gases de efecto invernadero no están tanto en la gestión de las emisiones, no más bien en tratar de justamente tener ese carbono en el suelo, ¿no? En la gestión de las reservas de carbono. Entonces, esto también es importante de reconocer porque estos pueblos indígenas, estas comunidades, están en riesgo también por las desigualdades culturales que enfrentan día con día. Entonces, este conocimiento que conserva el suelo, ¿no? Que conserva sus funciones ecosistémicas, está en riesgo. Entonces, bueno, esto también nos conduce a pensar en que si concebimos, ¿no? La crisis ambiental como algo que se discute mucho aquí en agroecología, como realmente un cambio, necesitamos tener un cambio de paradigma, necesitamos volver, y en esto los pueblos indígenas son un gran ejemplo, a estas ontologías de la relacionalidad, ¿no? Esto quiere decir estas visiones del mundo que se consideran parte del todo, que no es que por acá está el ser humano y la tierra es un objeto, ¿no? Sino que tienen esta visión de sujeto, ¿no? Y podemos lograr que esta visión holística del mundo, ¿no? Que siga existiendo, siga teniendo voz, ¿no? Entonces, podemos realmente enfrentar las crisis ambientales. Las soluciones a nivel técnico nos van a servir, las soluciones técnico-científicas en torno a la mitigación del cambio climático nos va a servir, pero claro que aquí muchas veces hemos discutido que sin un cambio de paradigma, sin un cambio de reconocer estas ontologías de la relacionalidad, pues se va a quedar en soluciones de tipo técnico y no vamos a tener ese cambio que realmente necesitamos, ¿no? Como la agroecología lo sostiene. Entonces, bueno, lo que intenté con esta investigación es comprender esta parte de los sentires, esta parte de la lógica que hay en esta comunidad, en Sacamilola se llama, ¿no? Que es una comunidad náhuatl, sobre el carbono orgánico del suelo, y para eso había como un diálogo también, para entender lo que ellos le llaman
zámago o tlázoli, en español sería como basura, ¿no? No sé si han escuchado que la basura, ¿no? Entonces, esto sería como un poco el diálogo, ¿no? Intercultural, como para entender que obviamente ellos no van a decir carbono orgánico, pero sí hay todo una lógica, ¿no? Detrás del manejo de la basura, ¿no? Del tlázoli, como y para ello también queríamos entender un poco cómo se relacionan los agroecosistemas que están en esta comunidad, que en general son sistemas agroforestales, y cómo estos sistemas agroforestales contribuyen al almacén de carbono orgánico en el suelo. Entonces, bueno, les quiero mostrar un poquito este mapa, hecho por Uriel, por cierto, que es de la Sierra de Sonzuelica, en la parte de digo, la Estella, la zona fría, y bueno, la congregación de Zacamilola, esta está conformada por 5 comunidades. Y en el municipio de Atlahuilco, en Veracruz, aquí tiene su escudo, ¿no? Que ellos mismos diseñaron. Entonces, bueno, una parte de la metodología estaba destinada a conocer y caracterizar clases de tierras, unidades de paisaje, conocimientos, ¿no? En torno a la tierra. La segunda se diseñó para caracterizar los sistemas agroforestales. La tercera, una metodología más cuantitativa para conocer el almacén de carbono orgánico del suelo, su distribución y su grado de protección. Entonces, bueno, entre las herramientas utilizadas, muy importante, ¿no? El consentimiento previo e informado de los integrantes del Comité Biocultural de Zacamilola. Eso es algo muy bonito de esta comunidad que tiene este comité, ¿no? Que está posicionándose ante que no permiten que cualquier persona entre a investigar, cualquier estudiante, sino que tienen que referirse a ellos primero, explicarles de qué van a hacer, si les interesa, si no les interesa, que ellos qué quieren, ¿no? ¿Qué necesitan? Y entonces ya te permiten entrar, ¿no? A la comunidad. Entonces, es muy importante. Y bueno, se ocuparon muchas herramientas que ustedes conocen muy bien: entrevistas estructuradas, observación participante, recorridos por el territorio, diálogo de saberes y recopilación de juntas narrativas. En cuanto a los muestreos, para conocer este almacén de carbono, se hicieron muestreos de horizontes a distinta profundidad en 6 sistemas agroforestales, ¿no? Aquí empezamos con aperturar una calicata a la mitad del terreno, ¿no? Más o menos un círculo de diámetro de radio de 5.6 metros, y aquí se describían los horizontes del suelo, se tomaban muestras del suelo para análisis posteriores, densidad y textura. Y también se hacía un muestreo superficial y de mantillo, esto para conocer pues el resultado del manejo más reciente, ¿no? Tenemos de los horizontes del suelo que nos dan una idea del manejo antiguo, del manejo histórico de la parcela, y tenemos del muestreo, ¿no? De los horizontes superficiales, del mantillo, que realmente nos dice cómo está el suelo a muy poquito tiempo, ¿no? Resultado del manejo. Entonces, ese fue un poco el muestreo, y posteriormente se llevaron a analizar al Instituto de Geología, que está aquí en la UNAM, y se investigó humedad, textura, pH, conductividad, estabilidad de agregados, densidad aparente, color, nutrientes. Se realizó un fraccionamiento de materia orgánica para conocer esto que les contaba, ¿no? La materia orgánica, cómo estaba distribuida, si era libre, si estaba calculada, la densidad, todo esto. Y de mineralización, que les voy a ir contando un poquito después cómo estos resultados. Entonces, bueno, en cuanto a los resultados, vamos a empezar esta primera parte que habla sobre la tierra, ¿no? La tierra en Zacamilola. Esta parte, ¿no? Fue muy bonita porque una de las formas más evidentes de esta relación que la comunidad tiene con la tierra son los Xochitlalistli, o rituales de agradecimientos, flores para la tierra, no es la traducción. Entonces voy a leerles rapidito un fragmento de este Xochitlalistli, un agradecimiento que se hace antes de la siembra, y dice así: en este día les hablo a ustedes, Padre y Madre Tierra, a los 10 montes de Aztecatl,
de la Santa Sagrada Iztacmaltecatl, Malinche, señora Blanca de Pico de Orizaba, Iztacmaltecatl, y a usted, Huehuetecatl, quien envía los truenos a los dioses y guardianes de los relámpagos, la Tlatzintli, la Comotzintli, a usted, Santa Laguna, el Cerro Arcoíris, de los Tecatl, a ustedes quienes envían el tiempo y la hora, a ustedes mandarán el agua para esta santa siembra, para que retoñen la semilla. Esta oración la hizo Guadalupe de Tlaxcala, que lo verán. Como ven, hay nombres que no se pueden traducir al español. Justamente hablamos de que la siembra, ¿no? La relación que hay con la tierra, no es una relación de sujeto-objeto, ¿no? Son sujetos que entran en relación, que entran en negociación, que entran en diálogo para poder, entonces, sí, empezar a sembrar. Entonces, como justamente la agroecología nos enseñan es a aperturar esa mirada, a no llegar a una parcela y decir, bueno, solamente hay estos árboles, estos cultivos, ¿no? Sino que detrás de esa parcela, detrás de ese sistema agroforestal, agroecosistema que estamos viendo, hay toda una visión de mundo. Y entonces, ahí en la Camirola, los sistemas agroforestales, pues se sustentan en esta relación de sujeto a sujeto con la tierra. La tierra es una entidad que siente, que piensa, a la que se le pide perdón y permiso, ¿no? Por lastimarla, por abrirla, por modificarla, ¿no? Y entonces, ya que hicimos ese reconocimiento, ¿no? De sujeto a sujeto, entonces sí podemos como, empezar a trabajar. Entonces, bueno, pues todo esto se refleja en estas formas, pero también la importancia de la vida, ¿no? Cotidiana con la tierra se refleja en estas clasificaciones locales que hay del paisaje de la tierra. Entonces, primero me gustaría platicarles un poquito de estas unidades de paisaje, que también son formas de nombrar, ¿no? De nombrar el paisaje, el terreno, ¿no? Por ejemplo, encontraron más de 6 unidades, aquí les puse las más importantes, cuanto a en relación a la agricultura. Tenemos la loma, que son las cumbres, tenemos Fleischli, que son las laderas, ¿no? Son laderas muy escarpadas. Aquí tenemos los porcentajes de pendiente del 15 al 30% ambas. Tenemos esto que se llama secos, los mismos, esta roca caliza, ¿no? Cuando se llueve mucho y se destruye, forma estos secos que en español serían como rejoyas, ¿no? Entonces son como cuencos donde justamente por la dispersión de la roca se hace este efecto, ¿no? De secos. Y tenemos las planicies, y ellos llaman planicies. Bueno, en estas distintas unidades, ¿no? Tenemos capacidades de mayor pendiente, ¿no? Porque no sé, tienes que contar. Entonces, les comentaba, ¿no? Las clasificaciones de este paisaje también tienen mucho que ver con qué tipo de ecosistemas encontramos. En las unidades de mayor pendiente, pues tenemos el bosque de pino encino, tenemos algunos cultivos de pino, Pinus patula, por cierto, tenemos algunos sistemas Downey que ya les voy a ir platicando. Y en cuanto hay menor porcentaje de pendiente, tenemos sistemas más intensivos, como la milpa anual, ¿no? Como los huertos de traspacho. Entonces, hay otras unidades importantes, como esto de uso más ritual, ceremonial, ¿no? Que es Olvaschi, que son las cavernas, los físicos, como las cuevas, las dolinas. Entonces, ahí, adentro de las cavernas, también se hacen estas peticiones, o xochitlalistli, ¿no? Peticiones de agradecimiento a la tierra. Entonces, bueno,
Además de las unidades de paisaje, ¿no? Tenemos también clasificaciones locales de tierra. Este sustrato de caliza dictita genera diversidad de suelos y también con relación a las pendientes. Tenemos, por ejemplo, las tierras que se denominan Tlalmajara, que son como tierras muy ricas en materia orgánica en los primeros horizontes del suelo, ¿no? Aquí vemos justamente este color ennegrecido de los horizontes superficiales, para después tener horizontes más arcillosos. Y justo como son en las pendientes, encontramos, ¿no?, las rocas aquí que están muy someras. Y después tenemos las tierras amarillas, o tlalcóstix. Si se fijan esto de tlal, ¿no? Tlal, tierra. Aquí tenemos como la clasificación, que sería como la genética, ¿no?, de la clasificación. Entonces, tlalcóstix es tierra amarilla. Y son tierras muy arcillosas, ¿no?, cuyos horizontes superficiales realmente son muy poco, exacto, son muy poco enriquecidos con materia orgánica. Y por último tenemos las tierras negras, o tlaltilidic, que son horizontes, ¿no?, que vemos que la materia orgánica no está incluso a profundidades de más de 1,20 m, ¿no?, que era lo que se abrían estas calicatas. Entonces, hay todo un conocimiento muy profundo de estas clasificaciones de tierra. Era interesante, ¿no?, ver cómo mencionaban que esta tierra se llama tlalcóstix, ¿no? Y cuando abríamos la calicata, pues sí, se generaban estas coincidencias, ¿no?, entre distintos sistemas. Hay otra que es tlalchichiltic, roja, no me tocó verla, Xochitlal, que es el barro. Y finalmente, también yo no sé muchísimo de náhuatl, aprendí como lo básico, pero me sirvió, ¿no?, para también escuchar algunas clases, ¿no? Ellos me platicaban que cuando se cansa la tierra también es una forma para ellos y ellas de diagnosticar la degradación del suelo desde su propia cosmovisión, ¿no? Entonces, la tierra está cansada, ¿no? Era cuando justamente ya no teníamos pues, nada de horizonte A. Entonces, bueno, un poco con esta base nos puede dar, ¿no?, como la idea para poderles platicar de los tipos de sistemas agroforestales que hay en la comunidad. Entonces, decidimos, ¿no?, caracterizar estos agroecosistemas utilizando la propuesta de Nair y de Ospina. Los clasificamos por su temporalidad en sistemas agroforestales simultáneos, es decir, que todos sus componentes coexisten al mismo tiempo en espacio y tiempo. Aquí pueden ver que son principalmente los huertos de otras partes, y aquí pueden ver estos diagramitas, ¿no?, que ejemplifican la temporalidad, ¿no?, donde tenemos árboles frutales y maderables todo el año, ornamentales y medicinales también, la milpa, ¿no?, que está en una parte del año, hortalizas y animales estrangulados. Por otro lado está la milpa en rotación con especies de invierno, en la que tenemos los árboles en linderos, tenemos anuales de verano e invierno, como el maíz, como el frijol, como el chícharo, como la avena, ¿no?, y tenemos animales en estabulados. Y por último, la milpa y árboles frutales, en el que hay árboles frutales todo el tiempo y la milpa. Entonces se le denominan también agrosilvopastoriles porque, como saben, tiene todos estos componentes, ¿no?, tanto agrícolas, silvícolas, también el componente animal. Entonces, generalmente estos sistemas se encontraban en lugares de menores pendientes, ¿no? Eso fue también algo interesante de encontrar. Mientras que los sistemas agroforestales secuenciales son los sistemas que no coexisten en el tiempo, en espacio, ¿no?, sino que van cambiando en el tiempo. Estos eran los que principalmente estaban en las mayores pendientes, ¿no? Entonces tenemos aquí que el primer año de estos sistemas es la rosa, tumba y quema, ¿no?, en donde se obtiene ahí de todo tipo de recursos, como maderables, ¿no?, como no maderables. Esto es un horno de carbón artesanal. Y también hay mucha recolección de hongos silvestres, de plantas medicinales. Entonces, en este primer año se cosecha todo esto, y después viene la rosa, tumba y quema, para después venir la milpa, ¿no? La milpa está por un periodo de casi 4 años, por lo general, donde pues también se obtienen recursos como
de tipo agrícola, silvícolas. Y después, entonces, ya vienen los distintos sistemas que se pueden generar, ¿no? Uno de ellos es un poquito más reciente, esto es algo que tiene más o menos 20 años en la comunidad, es el monocultivo de Pinus pátula, ¿no? Que le sigue después de la milpa. Entonces, por ende, ¿no? Lo denominamos sistema Tauya. O podría seguir la regeneración natural del bosque. A esto se le denominó agricultura itinerante, porque después sigue el bosque mixto y hay también un pastoreo todo el tiempo. Y por último tenemos a lo que denominó agrobosques, porque es como una combinación un poco de estos manejos más de estos manejos un poquito más modernos con lo tradicional, ¿no? En algunos fragmentos se siembran pinos, en otros se deja la regeneración del bosque, se sigue elaborando carbón, se siguen sembrando plantas que son consideradas útiles, ¿no? Y entonces tenemos como toda esta diversidad de usos manejos. Es importante platicarles que pues una familia realmente puede manejar todos estos sistemas, ¿no? En realidad, este tipo de manejo no es lineal, sino que cíclicamente pueden ir cambiando y también manejan distintas parcelas. Entonces, bueno, pues aquí hay un poco los resultados, ¿no? Que tienen que ver con el carbón orgánico del suelo y cómo están distribuidos en los distintos horizontes. Entonces tenemos los huertos de traspatio que incorporan árboles en hileras, de corrales, terrazas, setos medicinales, el abonado es muy frecuente, ¿no? Y también hay fertilización de síntesis química. Entonces todo esto ha generado horizontes en el suelo que son profundos, ¿no? Aquí es justo AP, habla de un horizonte que está conformado por el manejo del hombre, ¿no? Entonces, tenemos también justo, ¿no? El manejo que se ve, eran horizontes muy profundos y por último teníamos este horizonte que ya tiene un poco más arcilloso, pero esto es gracias a las terrazas, ¿no? Y esto se refleja también en el contenido de carbono orgánico en el suelo, que fue mayor en estos horizontes y menor en este. Tenemos, estos son los primeros que les decía que son más intensivos y son sistemas que coexisten al mismo tiempo, ¿no? La milpa en rotación con cultivos, donde pues tenemos que la parte forestal se limita a los cercos vivos, ¿no? Hay también mucho abonado, que se relaciona mucho con los animales semi-estabilados, ¿no? Y tenemos la labranza conjunta. Este es el único sistema, justo porque está en una planicie, que permite la labranza conjunta. Entonces todo eso también nos da aquí una compactación un poco, ¿no? Y también un horizonte que es muy somero, ¿no? Es simplemente la profundidad del arado, ¿no? No más de 30, 40 centímetros. Para después tener estos horizontes que son muy enriquecidos con arcillas. Entonces, bueno, en cuanto a contenido orgánico del suelo, ahorita lo vamos a ver comparativamente, pero es menor, ¿no? Al anterior. Ahora tenemos otro sistema que yo les decía, el sistema MNAP. Este está impulsado muy recientemente por Sembrando Vida, ¿no? Este sistema pues tiene aproximadamente 4 años en la comunidad y significa un cambio de mentalidad un poco y un cambio de tecnología para el manejo de las pendientes. Como yo les platicaba, pues las pendientes por lo general se manejaban con agricultura itinerante, ¿no? En cambio, aquí estamos como haciendo la agricultura, sedentarizando la agricultura itinerante, ¿no? Las pendientes, porque justamente como les piden 2.5 hectáreas, ¿no? Las personas no tienen, al menos en esta comunidad, estas 2.5 hectáreas en las planicies, porque es ahí donde se asientan, pues, el pueblo, ¿no? Entonces, por lo general, las 2.5 hectáreas las van a tener, pues, en el monte, ¿no? Entonces, estamos hablando de que estos montes que se manejaban con agricultura itinerante, pues ahora se sedentarizan con milpa y árboles frutales, ¿no? Entonces, ahí había un poco una inconformidad de parte de la misma comunidad, porque pues decían, ¿cómo voy a sembrar los árboles frutales tan lejos, ¿no? Donde además hay muchos animales del monte, donde cómo voy a sacar la cosecha.
Y entonces como que era algo que no les parecía mucho, pero que sin embargo lo estaban haciendo, ¿no? Porque estaban en el programa, o algunos otros que también se animaban y decían, no, pues yo voy a hablar con la ingeniera, el ingeniero, que no me parece que esto, entonces lograban llegar a acuerdos, ¿no? Que decían, pues yo los frutales, aunque tú me pidas que siembra 2.600, voy a sembrar 600 en mi huerto de traspatio y tal vez las especies forestales y las voy a llevar al monte, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, que las mismas comunidades generan cambios de las mismas políticas públicas, ¿no? No es que sean receptores pasivos de ellas, sino que también buscan estos diálogos para que justamente eso pase. Entonces, bueno, aquí les muestro un poco el perfil de suelo, que es importante que considerar que como tiene tan poquitos años de establecimiento de este sistema, pues realmente no es tanto el efecto del manejo del carbono, sino que esto ya es efecto del manejo anterior. Pero bueno, es interesante seguir estudiando este sistema en términos de qué va a pasar en esas pendientes donde los se está estableciendo, ¿no? Entonces, y en cuanto a la relación del carbono también. Como les digo, la agricultura itinerante, si se fijan, esta parte que tenemos es la parte, es el horizonte B, que tiene un enriquecimiento de arcillas. Entonces, ¿qué pasa con la agricultura itinerante? Que deja el tiempo de barbecho, que es el tiempo donde se acumula gran cantidad de hojarasca, que porque son casi 10, 20 años, ¿no? Recientemente se está reduciendo este tiempo de descanso, pero en este tiempo de descanso se va acumulando, ¿no? Mucha materia orgánica en el horizonte A, y es gracias a este horizonte A de donde pues la milpa se sostiene los 4 años. Son sistemas que no se fertilizan, que casi no se abonan y que dependen, ¿no? Justamente del bosque para poder nutrir. Entonces, como ven, tenemos muy bajito también contenido de carbono orgánico y mucho más bajito en estos, pero con eso es suficiente, ¿no? Para ser productivas estas tierras dependientes. Y por último tenemos el sistema Tauya, que se parece un poco a la agricultura itinerante, pero ahí hay un detalle, ¿no? Estamos usando un monocultivo de pino, a diferencia de la diversidad del bosque de pino en sí. Pero bueno, este sistema les da un ingreso muy importante a las personas en la comunidad. Y el agrobosque, ¿no? El agrobosque fue algo muy interesante de conocer, porque es la propuesta campesina, ¿no? A un poco el cambio tecnológico que ellos y ellas lo adaptan porque económicamente es muy redituable. Entonces, sí siembran pinos, pero a la vez dicen, no, yo quiero seguir produciendo carbón, o yo quiero seguir sembrando mis plantas medicinales, yo quiero seguir teniendo esta madera, ¿no? Que me sirve para leña, como los hilites, ¿no? Entonces, se genera ahí toda una diversidad de usos y manejos. Tenemos lo que se le denomina el barbecho, o sea, sí hay un descanso, pero la sucesión es auxiliada, no es la sucesión natural del bosque, sino es muy activa, ¿no? Y se tiene la elaboración de carbón vegetal, se sigue realizando la rosa, tumba y quema, la milpa, y como les digo, está este fomento de especies de crecimiento rápido, ¿no? Lo que en otros temas agroforestales es muy importante, como el establecimiento de leguminosas en otros lugares, ¿no? Sobre todo más cálidos, pero aquí en la sierra teníamos especies, como les digo, como el lite, que es de muy rápido crecimiento y que genera mucha hojarasca. Entonces, además, este tema estaba en unos de estos secos que les digo que son como rejoyas. Entonces vemos toda la acumulación de materia orgánica que existe y las grandes cantidades de carbono orgánico en el suelo. Entonces, bueno, ahora van a ver un poquito esto que les comento en gráficas, ¿no? Para empezar, me gustaría recordarles que los almacenes de carbono se miden en toneladas por hectárea. Entonces, el almacén de carbono se va a ver muy influido por digamos, la profundidad del horizonte y también el contenido de materia orgánica. Entonces, estas gráficas son del horizonte superficial, ¿no? El de 30 centímetros. Y tenemos aquí, están distribuidas de acuerdo al sistema, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, dos primeras son parte de la unidad geomorfológica Flash, que son las pendientes,
Después tenemos otros 2 sistemas agroforestales que están en las rejoyas y otros 2 sistemas agroforestales que están en las planicies, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Ver que a grandes rasgos vemos como el mantillo, bueno, eso también es algo muy importante, ¿no? Estas gráficas son el mantillo, ahorita vamos a ver en el suelo cómo estaba, pero es obvio un poco que en estos sistemas de mayor pendiente, sistemas que tienen agricultura itinerante, ¿no? Aquí está el ñap, que les decía que era un poquito más relacionado al manejo forestal previo, ¿no? Tenemos el tauya con los pinos. Hay, por supuesto, mayor acumulación de mantillos, porque está todo este barbecho de tantos años donde se acumula esta hojarasca, a diferencia de, obviamente, el huerto y la milpa, ¿no? Donde casi no hay mantillos. Esto es interesante también si lo comparamos con la calidad de ese mantillo, puesto que aquí tenemos pH, la conductividad, ¿no? Y luego veremos un poquito más adelante cómo está la calidad del mantillo. Entonces, en lo general podemos ver esto, ¿no? Encontramos diferencias significativas, al menos en estos sistemas, que la acumulación de los almacenes de carbono en el mantillo son más grandes en las pendientes, ¿no? Y en la agricultura itinerante. ¿Y cómo se comporta la degradación, ¿no? La mineralización de este mantillo, ¿no? Esta es una gráfica de mineralización donde nos dice los días, se hicieron incubaciones, ¿no? Para ver cómo se degradaba este carbono. Entonces, esta es la respiración de los microorganismos del suelo, ¿no? Aquí tenemos el día 2, el día 7, cómo iban respirando estos microorganismos. Entonces, tiene mucho que ver con la calidad del mantillo. Cuando las relaciones carbono-nitrógeno, carbono-fósforo, ¿no? Son muy buenas, pues los microorganismos comen mucho y respiran mucho. En cambio, en mantillos, donde a lo mejor la relación es muy alta, ¿no? Entonces respiran menos. Y por lo tanto también mineralizan menos. Entonces encontramos que en cuanto a calidad, ¿no? La calidad era muchísimo más elevada en el huerto y en la milpa, ¿no? Esto es porque principalmente tenemos residuos de la milpa, maíz, frijol, calabaza. Pero curiosamente, gracias a esta calidad, ¿no? En lugar de dejarla, se extrae para dársela a los animales, ¿no? Es una hojarasca que es un mantillo que es altamente aprovechable. Aquí está como la mineralización en el huerto fue muy elevada. Aquí no está la milpa porque ni siquiera hubo suficiente mantillo para poder la muestrear, o sea, realmente no había mantillo, ¿no? Y entonces, a diferencia de los sistemas forestales. Entonces, como les digo, ¿no? Curiosamente, la mayor calidad de mantillo está aquí en estos 2 sistemas, pero se extrae del sistema. Entonces, los almacenes más grandes son en los sistemas agroforestales que tienen un tiempo forestal mucho más largo, ¿no? A diferencia de estos sistemas. Y ahora, ¿qué pasa en el suelo, ¿no? En el suelo tenemos este diagrama, ¿no? Lo mismo, aquí está el almacén y aquí están lo mismo las pendientes, las rejoyas y los planos. En general, en estos 6 sistemas, ¿no? Hubo una mayor cantidad en las rejoyas, ¿no? Esta habilidad geomorfológica justamente nos habla de esta acumulación y se refleja también en el carbón. El agrobosque, ¿no? Fue el sistema que tuvo mayor acumulación, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los demás, ¿no? Aunque ahí se van, o sea, son altos en todos, menos en la milpa. En cuanto a la mineralización, ¿cómo están los bichos ahí? Pues en la milpa, donde, al contrario del otro diagrama, ¿no? Nos quiere decir que en el mantillo está habiendo tanta mineralización o incluso se extrae que casi no llega al suelo. Entonces en el suelo, por ejemplo en la milpa, tenemos realmente muy poquita respiración microbiana, a diferencia, por ejemplo, de la agricultura itinerante que está por acá, que llega muchísimo mantillo y hay mucha vida, no solo en el mantillo, sino también en el suelo, ¿no? Entonces, bueno, por último, para ilustrar un poquito más, voy a regresar a esta parte de lo que les decía, cómo está distribuida la materia orgánica en el suelo.
tanto el color rojo como el color verde significa que esta materia orgánica está muy libre, está muy fácilmente mineralizable. Y vean, la milpa justamente es el agroecosistema, la milpa anual, ¿no? que acumula, ¿no?, mayores cantidades de este tipo de materia orgánica, a diferencia de los otros sistemas que tienen mayores cantidades de materia orgánica que está más difícil de mineralizar y por tanto, ¿no?, que generan menos emisiones a la atmósfera. Entonces, bueno, aquí tenemos la agricultura itinerante, el sistema MIAP, el agrobosque, ¿no?, aquí el Taunda, el huerto y la milpa. Entonces te preguntarán, ¿no? Bueno, ¿cuál es mejor, no? Y eso es como una pregunta muy difícil de responder porque no es que haya algo mejor, ¿no? A la par de que está aquí en la milpa muchísimo más fácil de degradar esta materia orgánica, pues también les está generando mayores rendimientos, ¿no? Tiene que ver con que también hay una alta producción, ¿no?, de maíz. Tal vez aquí puede ser que no haya tanto maíz, pero hay otro tipo también de recursos. Entonces, la clave está en la diversidad. No es que le vamos a apostar solo a sembrar una milpa anual año con año, porque vemos que nos genera mayores recursos, sino que la diversidad nos asegura que tengamos agroecosistemas, ¿no?, con esta materia orgánica muy disponible, pero también agroecosistemas que nos están ayudando, ¿no?, a mantener este carbono orgánico en el suelo. Entonces, estos sistemas, ¿no?, donde vemos una distribución un poquito más equitativa, en mi parecer, ¿no?, que podríamos seguirlo discutiendo, son estos sistemas que nos pueden aportar justamente, ¿no?, esta materia orgánica para la producción, pero también son sistemas que por su almacenamiento tienen un papel muy importante en esta crisis climática que estamos enfrentando. Entonces, pues me gustaría concluir, ¿no?, pues reconociendo que los distintos sistemas agroforestales de la comunidad pues almacenan y protegen en distinta cantidad, en distinta medida, debajo y sobre el suelo, ¿no?, porque también esto es algo que yo no estudié, pero aquí tenemos, ¿no?, toda esta biomasa. Este es otro almacén de carbón muy importante. Yo solo estudié el suelo, pero realmente, ¿no?, esta diversidad de usos y manejos está ayudando también a proteger este almacén de carbono orgánico en el suelo, pero también está sosteniendo todo esto de acá arriba, ¿no? Y es importante, ¿no?, el mantenimiento de estos conocimientos, de estas prácticas que aseguran este almacén adecuadamente al contexto socioecológico y cultural, ¿no? Porque justo podemos impulsar otro tipo de sistemas, pero que tal vez culturalmente no generan un diálogo, no son adecuados, ¿no?, que es algo que también la agroecología busca. Y que si mantenemos esta diversidad ontológica, epistémica, ecosistémica, ¿no?, podemos justamente asegurar el manejo sustentable del suelo. Entonces, les recuerdo que el manejo sustentable es una coproducción, ¿no?, entre las personas, entre la naturaleza, ¿no?, que es algo muy digno de reconocer, perdón, en estas comunidades indígenas, ¿no?, el reconocimiento del suelo como un sistema vivo, ¿no?, que es algo que todos los autores, ¿no?, nos están tratando de explicar, nos están tratando de decir, que a través de la ecología se está estudiando, pero ellos y ellas, ¿no?, desde su conocimiento, ya lo saben, ¿no?, que es un sistema vivo. Entonces, pues les doy las gracias, ¿no? Bueno, en lo que se van animando. Pues muy interesante y muchas felicitaciones también junto con el doctor Atenógenes. Ya nos había platicado de la temática, pero creo que se quedó por... Me parece que es muy interesante toda esa integración que hacen, ¿no?, y los
los dilemas que vas planteando. Yo tengo una duda, y que esa también la hemos comentado mucho con el doctor Atenógenes. El dilema, cuando nos explicas la parte de la milpa, ¿no? Ese mantillo, que se entiende que allá, le dicen como basurita, ¿no? ¿Sí? Entonces, y comentas, bueno, como lo sacan del sistema, y pues es alimento para los animales, ¿no? Los trozos y demás. ¿Qué tanto, diríamos, están ubicando el regresar parte de estas situaciones a través del estiércol? Si hay esa práctica, ¿no? ¿Cómo lo valoran? Sí, porque a veces recomendamos esa cuestión, ¿no? Dejen 10%, ¿no? Nosotros 15%, 20%, y nuevamente podemos caer en algo que contradice pues la cultura y el uso que pueden tener al alimentar a los animales. Sí, estoy muy de acuerdo con su observación, porque realmente una base de la cultura en la sierra son los animales, ¿no? Los borregos, las cabras. Eso es algo que también en otras comunidades veo que se está perdiendo, ¿no? Hay comunidades que ahora en Jalapa, en Veracruz, ¿no? Que me dicen, no, pues es que antes estaban las chivas, los borregos, y ahora no hay con qué abonar, no hay estiércol, ¿no? A veces uno llega con dice, vamos a hacer compostas, vamos a hacer violes, y no hay estiércol. Entonces, eso me parece que es cierto, ¿no? Es muy importante reconocer ese ingreso, ¿no? Como estiércol y ese retorno de ese carbono que se saca. Pero creo que sí también es importante esto que te comenta, como decir, hay que dejar un poquito, porque también el suelo cubierto, ¿no? Siempre nos asegura que esté vivo, que los microorganismos del suelo puedan estar ahí. Entonces, sí, hay aspectos a mejorar, ¿no? Aunque los sistemas tradicionales por sí mismos ya funcionan con una lógica que se nota, ¿no? Que tiene un efecto en la producción de alimentos. Gracias, Doctor Juan Antonio. Cuando mencionaste lo de la materia orgánica particulada, me surgió la duda. A lo mejor no es tanto un tema, pero sí, a lo mejor sí me puedes responder. Decías que esta fácilmente libera carbono a la atmósfera. Y cuando nosotros incorporamos a los agroecosistemas, ya sea bokashi, composta, cualquier abono orgánico, pues también estamos incorporando materia orgánica particulada, ¿no? Entonces, no sé si tendrás el dato o si sabes cuánto carbono aporta a la atmósfera esta actividad que realizamos y comparado con el carbono que libera producir los insumos agrícolas, bueno, urea, etcétera, ¿no? Pues lo importante del compostaje es que ahí ya estamos generando como el proceso de mineralización, ¿no? En la misma compostaje. Entonces ya hay un proceso de mineralización y lo que llevamos a la tierra ya es una materia orgánica que ya lleva una parte mineralizada que está fácilmente, ¿no? Disponible en los cultivos, que también diría que no solo lleva materia orgánica particulada, ¿no? También hay materia orgánica que puede muy fácilmente absorberse a los minerales y quedar ahí como más protegida, ¿no? Entonces, la composta pues va a materia orgánica particulada, materia orgánica que puede ser fácilmente absorbida. Entonces, creo que es una práctica muy importante, porque si nosotros solamente como dejamos los residuos ahí, ¿no? Sin ayudar a este proceso a través de los microorganismos, sí estamos incorporando como mucha materia orgánica particulada, ¿no? Que no ha sido justamente procesada. Entonces, justo no tengo el dato, pero lo podría como investigar. Pero sí, o sea, en todo proceso como de abonado, ¿no? Hay una parte importante que se mineraliza, hay una parte muy importante que va a la atmósfera, ¿no? Y una parte que se queda en los microorganismos, en el cuerpo de los microorganismos, ¿no? Y que después ya otra que está disponible para los cultivos. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Ver qué prácticas de manejo nos ayudan a que tengamos pues las PREs, ¿no? Y si bien un poquito más para que quede como almacén para los próximos años, porque esa es la ventaja de la materia orgánica absorbida, ¿no? Que está ahí, pero que a lo mejor en un año muy malo donde no pudimos abonar, pues va a transformarse en una materia orgánica más libre y la va a ocupar el cultivo, ¿no? Que es lo que no pasa con los fertilizantes, ¿no? Luego los nutrientes los liberan, ¿no? Y entonces
no entra nada como para esta alcancía, ¿no? Del suelo. Entonces, puedo investigar un poquito. Gracias. Doctor Juan. Laura, bueno, Laura Pamela, mucho gusto que estés aquí con nosotros. Sobre todo porque tú eres una muestra de que es posible generar conocimiento, esos conocimientos de estas perspectivas que hablamos mucho en la agroecología, de la interdisciplina. ¿Sí? Siempre tenemos las dudas si es factible combinar, ¿no?, métodos, enfoques, planteamientos teóricos de las diferentes áreas. Creo que tú lo estás logrando. Eso lo digo te lo digo a ti, Laura, para que me escuchen los que están ahí atrás, ¿no? Que esto es importante. No podemos seguir con estas posturas de decir, yo solo me dedico a lo social, o solo me dedico a lo técnico, a lo ecológico. En realidad es altamente factible hacer esa combinación. En realidad, a mí me da esta envidia ver cómo lo abordas, porque tú sabes que yo, pues, de las plantas, lo ecológico no tanto, ¿verdad? Ahí no me puedo. La gente no se le da mucho trabajar con ellos. Pero sin duda alguna nos muestra que es factible. Yo creo que esa es la aspiración, ¿sí? O sea, formar, contribuir a la formación de personas como tú lo alcanzaste, es la aspiración de este gobierno. Ahora, sin desacreditar en lo absoluto tus capacidades ya individuales, características personales que las conocemos desde que eras estudiante, nos explica mucho de por qué llegas a este nivel, ¿no? Entonces, te agradezco que nos des esta charla, que nos permitas, pues, demostrarnos que es posible llegar a eso. Y ojalá te hubiera invitado en la mañana a mi clase, ¿no? Porque aquí los compañeros de cuarto saben que estuvimos hablando de eso, de la materia orgánica, ¿verdad? Y les dije algo que no sé si tú coincides. Yo les dije, a ver, como agroecólogos tienen que tiene que alcanzar un alto grado de expertise en el conocimiento y manejo de la materia orgánica en los suelos. Los dije en la mañana, ¿no, Sergio? Sí. Pero bueno, desde mi perspectiva, dime eso es algo que tiene algún grado de certidumbre, de certeza, hacia eso tenemos que aspirar. Sí, totalmente. Si nos das así tu opinión y de por qué esa idea. Digo, yo se la solté en la mañana, no por ocurrencia, pero a lo mejor tú no me puedes ayudar a que esto te refuerce, ¿no? Pues sí, totalmente, ¿no? Yo les platicaba que pues el suelo es el segundo almacén de carbono orgánico, ¿no? A nivel mundial y aquí a nivel terrestre, ¿no? En la Tierra es el primerito. Entonces ahí como agroecólogos nosotros pues debemos de ser expertos en el manejo de la materia orgánica porque de ahí es de donde van a partir los procesos ecológicos que van a sustentar los cultivos, ¿no? Somos agroecólogos, a lo mejor para un ecólogo no sería, ¿no?, el suelo, la materia orgánica, ¿no?, lo más importante a considerar, pero nosotros como agroecólogos sí, ¿no? Entonces, les digo, a nivel terrestre es el almacén más importante y es de ahí que donde podemos generar, pues, no solamente las técnicas, ¿no?, sino también los intercambios, los conocimientos con la gente, con las comunidades, porque seguramente hay conocimiento muy rico, ¿no?, de las plantas, de los usos, de los manejos, ¿no? Pero creo que en las comunidades indígenas y en las comunidades en México, ¿no?, el conocimiento del suelo para mí me sorprendió, la verdad. O sea, sí lo sabía porque lo habíamos estado estudiando y lo leía, pero al estar ahí en la comunidad, en realidad me dejaron admirada, ¿no?, con este conocimiento tan profundo, tan diverso del suelo. Entonces, creo que además el suelo es la base de la alimentación humana y sí, la materia orgánica, ¿no?, es lo que sustenta todos estos procesos ecosistémicos que queremos favorecer. Y la materia orgánica también descubrí que pues hay muchísimo que conocer, ¿no?, porque me acerqué a este laboratorio con el doctor Bruno, la doctora Beth, que a lo mejor por ahí anden conectados, porque me dijeron que iban a estar, ¿no? Y es todas estas nuevas formas de estudiar la materia orgánica, ¿no?, que se siguen revolucionando. O sea, yo también me había quedado mucho hasta la parte como del humus, ¿no? Y ahora desde la misma
la misma biogeoquímica, ¿no? Se está también revolucionando la forma de conocer y entender la materia orgánica, que es un poquito este enfoque, ¿no? De materia, tipos de materia orgánica, ¿no? Según su densidad. Y que también se me hacen muy importantes de que como agroecólogos sigamos conociéndonos, ¿no? También vi que hubo una charla sobre cromatografía de suelos, ¿no? Eso fue algo que cuando yo estuve aquí, ahí estaba como muy en pañales, ¿no? Yo todavía estaban empezando, ¿no? Y ahora hay todo un avance, ¿no? En cromatografía de suelos, entonces me parece que es un tema que no hay que parar nunca, ¿no? De aprender y de actualizar. Gracias. Gracias. Sí, adelante, ahorita tenemos. Platicando un poquito sobre el aprendizaje del idioma con las personas, ¿no? Contarnos un poquito más sobre cómo fue la interacción de, pues, aprender el idioma y aparte, pues, al mismo tiempo estar haciendo la investigación, ¿no? Porque pues, es como que un poquito es complicado el lograr entender, que te entiendan. Sí, muchísimo. Bueno, la ventaja un poco que tenemos ahí, los que pues hablamos, solo hablamos uno o dos idiomas, ¿no? Pues es que también la gente de las comunidades pues ha tenido que aprender español, ¿no? Entonces de ahí pues creo que ellos y ellas se forman estos maestros, ¿no? Porque realmente yo me metí a clases, llegué hasta el nivel 4, les puedo presumir de náhuatl en la Universidad de Veracruzana. Pero el nivel 4 es como básico, ¿no? Pañales. Entonces, realmente fueron ellos y ellas, ¿no? Que por su traducción, pues, con su conocimiento de español, que son muy buenos, ¿no? Ellos sí tienen un nivel avanzado de español y nosotros no, casi nada de sus lenguas, pues ahí es como me ayudaron muchísimo, ¿no? Y pues eso, la agroecología de Guarache, que creo que aquí nunca nos falla, ¿no? Es algo muy bonito de estar, de vivir ahí, de quedar en la comunidad. Con Miguel tuvimos, bueno, tenemos un hijo, entonces fue bonito porque nos llevábamos al niño y ahí pasábamos 2 semanas, 3 semanas y a veces así con esas vivencias, ¿no? También me daba mucho miedo eso de ser mamá y tener un hijo y llevarlo a campo, porque decía, ¿cómo voy a estar investigando y con el niño y todo el relajo que se hace, ¿no? Porque además está chiquito. Pero creo que esas fueron justo como vivencias que me acercaron con la gente, ¿no? Como que justo ya no eres como la investigadora, la antropóloga, ¿no? Eres pues una otra mujer, ¿no? Y eres mamá, o sea, te ven como también sufriendo. Y pues eso creo que desde la humildad, ¿no? Y desde, pues sí, acercarse humildemente a conocer, ¿no? Y que es algo que creo que en agroecología es una llave muy bonita que viene pues desde el maestro solo, yo creo, ¿no? Y que no todas las carreras, no todas las formaciones lo tienen, ¿no? Entonces, y así por algo, ¿no? Justo en logrado lo que dice el doctor Juan Antonio, pues es por ellos que están aquí, ¿no? Y por los que no están estos maestros que nos enseñan todo eso, que pues otras formaciones no tienen. Doctora, Primero, un agradecimiento, Laura, por tomarme esa experiencia que miraste pues, desde otra perspectiva, ¿no? Que es el Instituto de Sueños Tropicales, una forma diferente. Y bueno, quiero recuperar un poquito aquella discusión, un comité, ¿verdad? Cuando un profesor te invitaba a profundizar en el estudio del carbono, a ver los horizontes y la distribución horizontal y métete a carbono, ¿verdad? Entonces la observación y la invitación era que decidiera, ¿verdad? O profundidad en el carbono o integralidad. Ahí creo que esa decisión que tomaste, además por tu formación, ¿verdad? Es bastante acertada y nos muestras ahora este análisis integral, ¿no? Del ecosistema, ¿verdad? Del carbono, del suelo, pero del ecosistema, ¿verdad? Entonces, creo que es algo bien interesante y pues contar qué pasó por tu cabeza en ese momento que tuviste que decidir, ¿no? Dentro del comité, decir, bueno, dentro a la profundidad del carbono o me voy por esta visión integral. Sí, el Centro de Investigaciones Tropicales, pues sí tiene un componente muy fuerte en la ecología, ¿no? Y muchas de las investigaciones son a ese nivel de especialidad, ¿no?
Entonces, claro que cuando me hacen esta observación, ¿no? Pues sí, sí me movió mucho como decir, bueno, es que tal vez no tenga el rigor científico, ¿no? Esta investigación, así como de todo un poco, ¿no? Y realmente no sea una investigación que valga, ¿no? A veces ese es como el miedo que uno tiene también como de posicionarse, ¿no? Pero bueno, pues, ya tengo que porque sí, justo él decía, no, pero pues es tan importante esto de mantener la complejidad y es cierto, ¿no? O sea, me regresaba como a decir, es cierto, o sea, yo quisiera, ¿no? Vivir con esta visión holística y aunque también me llamaba la atención, ¿no? Como decir, bueno, y si hacemos un montón de estudios de laboratorio y solamente estudio carbono. Entonces, pues sí, me movió mucho, ¿no? No sabía qué hacer, pero afortunadamente el doctor Antenógenes estaba ahí, platicamos, ¿no? Y sí me decidí a mantener que es como la crítica que nos hacen, ¿no? Como que hacemos de todo, pero no sabemos de nada, ¿no? Pero no es cierto, no es cierto porque justo, ¿no? El conocer un poquito de todo te ayuda a tejer una historia que puedes decir, ay, qué historia tan bonita, ¿no? Pero es que así es la complejidad del mundo y de las cosas y de los ecosistemas. Y realmente lo único que hacemos como con ver un poquito de todo, pues es poder lograr tener ojos para poder captar esa complejidad, ¿no? Simplemente es como tener esas gafas, ¿no? Mágicas, ¿no? Como para poder entender que todo depende, ¿no? De todo, del social, del ecológico, del suelo. Entonces, pues pues sí, o sea, definitivamente nunca tengan miedo a seguir sus principios, ¿no? Los principios de la agroecología. Gracias. Y te mandan una felicitación aquí en el Teams. Dice que muy concisa y excelente investigación. Y nuestro maestro con él. Pues le damos un aplauso. Sí, Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Agroecología, otorgan la presente constancia a la MC Laura Pamela Ruiz Ponce por impartir la conferencia Itlal Sacamilola, Manejo Sustentable del Carbono Orgánico en Sistemas Agroforestales de Aguas de la Sierra Zongolica, Veracruz, como parte del Seminario de Actualización Permanente del DEISA, miércoles 31 de mayo de 2023, y lo firma la doctora María Virginia, como directora del DEIS, y yo como su directora académica. Muchas gracias. Sí. Ya saben lo del Flaxocamatic, ¿verdad? No. Es gracias en náhuatl, es la respuesta de muchos apuros. Aquí está el libro de la maestra Elia Patlán, que hace, a lo mejor Laura no lo pueda leer, hace este libro en náhuatl y en español. Queman y mononotzat, iguan, toigniwa y moishpetanilla. Hablando se entiende la gente. Relatos y poesías nuevas. Muchas gracias. Felicitaciones.